Ahora, cuando uno habla de shock cardiogénico, es importante recordar que la forma de presentación, me preguntan acerca de la causa más frecuente de infarto del ventrículo derecho, lo mismo que el izquierdo, aterosclerosis, lo mismo, todo es igual, solo que le chapó el ventrículo derecho. O sea, es la diferencia. Ahora, miren, en shock cardiogénico, es bien yuca trabajar con un infarto. Tú sabes que el shock cardiogénico es la complicación más frecuente del infarto, o sea, mejor dicho, no lo aprendas así, te voy a confundir. Te van a preguntar cuál es la complicación más frecuente del infarto, es la insuficiencia cardíaca. Tú marcas insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero dentro de la insuficiencia cardíaca, digamos, el nivel más agudo de la falla cardíaca es el shock cardiogénico. Entonces, tratar un shock cardiogénico en un evento de infarto es de las cosas más retadoras que pueden existir en la Tierra. O sea, de las cosas más retadoras que pueden existir en la Tierra. Y solamente pocas personas van a estar con la capacidad de poder superar este evento. Es recontra retador, porque la gente tiene una mortalidad del 80%. Un paciente con infarto más shock cardiogénico tiene mortalidad del 80%. Oye, ten cuidado con eso, es una cosa muy valiosa, muy difícil también. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, un paciente con shock cardiogénico, digamos, cuando tú lo veas en el día a día, la mortalidad va a ir aumentando lógicamente mientras más tiempo pasa, ¿no? Tienes que trabajar rápido. O sea, cuando tienes un shock cardiogénico, automáticamente tienes que ir a la causa del que llevó al infarto. O sea, si de repente la válvula es lo que lo llevó, se infartó el pata y aparte disfuncionó una válvula, tienes que reemplazar la válvula y revascularizar con las coronarias. Cualquier cosa que haya llevado shock cardiogénico tienes que tratarlo rápido. Si tú no lo tratas, muere el paciente. ¿Ok? Muere el paciente. Entonces, acuérdense que los pacientes con IMA, ST elevado, la principal causa de muerte rápida en estos pacientes es que terminan en shock cardiogénico y falla de bomba. Entonces, ten mucho cuidado con esto, ¿sí? Cuando uno quiere definirlo, la definición es el índice cardíaco que sea menor a 2,2 litros normalmente por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ok? Acá lo pongo por metro cuadrado. Acá. Por metro cuadrado, ¿ya? De la superficie corporal. Esto de aquí, añadido a que el pulmón está con mucha sangre. Eso se mide mediante la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar, normalmente, si es más de 18 milímetros de mercurio, tú terminas diagnosticando. ¿Cómo yo me entero? ¿Cómo saco yo esta presión? Con un catéter especial que se llama Swan-Ganz. Lo hemos visto en las bases de cardiovascular donde les expliqué el catéter Swan-Ganz, ¿te acuerdas? Entonces, estas dos cosas son muy importantes. Y todo esto está asociado a ¿qué? A una presión arterial sistólica menor de 90. Entonces, 3 valores del shock cardiogénico para definir. Índice cardíaco menor de 2,2, PCP mayor de 18, presión arterial sistólica menor de 90. Entonces, estos son criterios hemodinámicos para definir un shock cardiogénico. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Ok? Muy bien. Y cuando yo tengo un shock cardiogénico, el corazón está sufriendo, por lo tanto el fallo es la bomba. Así de sencillo. El fallo es la bomba. Entonces, el manejo del paciente con shock cardiogénico, ¿cuál es? Es básicamente mejorar la bomba. La bomba la puedes mejorar primero con inotrópicos. Por eso que siempre usamos primero noradrenalina en la práctica, ¿ya? Y si no responde a noradrena, le metemos dobuta. Así de sencillo. Mientras está con esto, lo metemos al cateterismo. Si el vaso está cerrado, lo tratamos de abrir. Vaso abierto, corazón se recupera la bomba, mejora. ¿Sí? Así de sencillo. El paciente puede ser que no logres abrir el vaso y tenga que ir a cirugía. ¿Qué haces todo ese tiempo? ¿Lo dejas ahí nomás esperando la cirugía? No, tienes que hacer asistencia ventricular. La asistencia ventricular más usada en el Perú es el balón de contrapulsación intraórtica. Este balón lo colocamos por la arteria femoral, observen acá, y tiene un dispositivo como una maquinita con un sensor que cada vez que el corazón está en sístole, el balón se cierra. Miren, cada vez que el balón, acá lo vamos a poner acá, cada vez que hace sístole, el balón se cierra, haciendo que la sangre fluya. Cuando hay diástole, el balón se hincha, haciendo que la sangre retorne ¿a dónde? A las coronarias. Tú sabes que las coronarias irrigan 80% en diástole y 20% en sístole. Bueno, este efecto permite irrigación de las coronarias.
Entonces, este balón de contrapulación intraaórtica eleva el índice cardíaco, normalmente, casi 0,5. Eleva 0,5 el índice cardíaco. Es bastante, ¿eh? Es bastante. Y eso le permite y ha aumentado la sobrevida en muchos pacientes que están esperando sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Que están en shock cardiogénico con su balón, tienes que operarlo para poder mejorar la bomba, como se dice. ¿Ok? Hay dispositivos que también te pueden llevar al trasplante cardíaco. Dentro hay algunos dispositivos especiales, ya cuando la bomba falló completamente. Son sistemas tipo ECMO, sistemas derivativos, por ejemplo, que nos van a permitir mantener al corazón con vida mediante una bomba externa. Entonces, son sistemas más potentes que son pacientes ya prácticamente moribundos que solamente están esperando el trasplante. Entonces, son tratamientos puente, le llamamos, porque esperan otro tratamiento que permita resolverlo. ¿Ok? Eso es muy importante. Índice cardíaco, José, índice cardíaco, presión arterial sistólica, presión capilar pulmonar. ¿Ya? El Swan-Ganz te mide más de 40 valores, solamente que estos tres te ayudan al shock cardiogénico. ¿Ok? Te ayudan. El índice cardíaco es el gasto cardíaco entre la superficie corporal, Yuri. Y así puedes hallar los índices cardíacos de todo el mundo. ¿Ok? Doctor, claro, Juan. Juan me dice, doctor, pero no todos los IMAs izquierdos van con edema. No, pero cuando va con edema es izquierdo. Pues. A eso me refiero. Cuando hemos hecho el diferencial, son los pocos izquierdos que van con edema agudo de pulmón, ya a eso le haces el versus. ¿Sí? A eso le haces el versus, para que lo tengas en cuenta. Trasplante cardíaco ECMO. El ECMO es un sistema que permite actuar, le colocamos cánulas. Hay ECMOs venosos, hay ECMOs arteriales, venoarteriales. Nosotros le colocamos ese sistema a la arteria femoral y a la vena femoral cuando es periférico, y sale la sangre por la arteria a la máquina lo oxigena la sangre y lo vuelve a meter por la vena. Y lo mantienes al paciente monitorizado y anticoagulado con ese sistema, ¿no? Esperando que haya un donador. Eso es importante. Mira, Ana me dice, doctor, ¿y qué tal salen los pacientes del shock cardiogénico? Te hago una sinceridad, Ana. Mi papá tuvo un shock cardiogénico el año 2017. Le dio un infarto con disfunción de músculo papilares, y tuvo un shock cardiogénico y lógicamente con una insuficiencia mitral con una lesión multivaso de 3 vasos, por ejemplo. ¿Qué te quedaba? La mortalidad es altísima, ¿no? Yo mismo, me acuerdo que en ese momento mi papá con una mortalidad elevada, pues se decidió no hacer más. Bueno, hizo taquicardia ventricular. Yo mismo lo cardiovertí a mi viejo. Le coloqué un catéter de alto flujo, le puse un catéter de Swan-Ganz, comenzó el monitoreo. Y bajo contra todos los criterios, que probablemente porque ya estaba haciendo falla renal aguda, le hicimos un recambio de válvula mitral con 4 bypasses. Bueno, fue 6-8 horas de cirugía. Acabando la intervención, pasó 3 meses en UCI posoperatoria. Eso fue el año 2017. Actualmente mi papá se sienta conmigo, se pone a conversar, a hablar todo de lo más tranquilo de la vida. Como si nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que es complicado, si es jodido, te la tienes que jugar, no se la juega la mayoría, tienes que dar el salto, puedes arriesgar mucho, y bueno, el manejo postoperatorio, las complicaciones de shock cardiogénico en pacientes que reviven, porque mi papá hizo paro cardíaco por 11 minutos, o sea, lo resucité 11 minutos con todo el equipo. Entonces, y con eso tú tienes que valorar todo el tiempo de que tienes un paciente que te tolera todo ello. Y luego se hace una intervención compleja y al final está con vida. Entonces, y eso es lo importante. Pero el primer año son las complicaciones postoperatorias más importantes de los shock cardiogénicos que han entrado a cirugías. Eso sí se los quiero dejar, ¿ya? El primer año ocurren muchas cosas. Mi papá llegó a tener incluso trombosis mesentérica parcial. Hicimos una laparoscopia en la evolución al sexto séptimo mes, por la misma válvula mitral protésica que maneja, ¿no? Entonces, gracias a Dios fue parcial. Entonces se hizo una resección intestinal con anastomosis terminal
y sigue el manejo. Entonces, y lógicamente luego se adaptan, pero el primer año es de mayor mortalidad posoperatoria con una alta tasa de quedarse en UCI. Y muchas veces me decían, ya, párala, ¿no? O sea, no continúes, ¿no? Pero bueno, yo soy más terco que la patada y bien difícil que a mí me paren cuando me obsesionen algo, ¿no? Entonces, y mi viejo está hoy día 4 años después, tranquilamente, conversando y está muy bien, ¿no? Sin complicaciones. Entonces, pero tienes que jugártela. Entonces, yo quiero enseñarles que hay un camino del infarto que también es muy delicado y que si tú quieres, puedes lograrlo, pero lógicamente es un riesgo mucho mayor, ¿no? BCIA es balón de contrapulsación intraaórtica, BCIA, balón de contrapulsación intraaórtica. Entonces, y me pasó lo mismo con mi abuela, pero ya se los contaré en cardiovascular, ¿no? Cuando yo la he operado a mi abuela de 99 años de una cirugía endovascular compleja. 99, ¿eh? Ya, pero esas historitas las dejamos para después, ¿ok? Bueno, cuando hacemos complicaciones mecánicas, ¿qué tenemos que manejar? Básicamente, la que más preguntan, el shock cardiogénico, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva es la complicación más frecuente. Esta es pregunta de residentado médico. ¿Cuál es la complicación mecánica o cuál es la complicación más frecuente del infarto? La insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hay una complicación que pasa desapercibido, pero es una complicación pronóstica, que es el paciente que hace infarto y que hace un paro cardíaco, y luego del paro cardíaco hace un déficit neurológico brutal, ¿no? O sea, la famosa secuela, la secuela nerviosa o neurológica post-infarto, ¿no? El síndrome post-paro. El síndrome post-paro es un paciente que queda secuelado post-reanimación cardiopulmonar, ¿no? Es una de las secuelas más tristes que existen porque prácticamente el paciente queda vegetal, ¿no? Queda vegetal. Hay casos famosos también que hemos tenido la oportunidad de manejar, que han sido muy mediáticos, ¿no? En cómo han quedado después de un síndrome posparo, ¿no? Que termina definiéndolo todo, porque al final tú terminas reconstruyendo cardiovascularmente todo, pero al final el cerebro manda. El cerebro no puede estar más de 5 minutos sin oxígeno, ¿no? Eso termina diferenciando mucho. Entonces, ojo, tengan mucho cuidado con ello. Entonces, la complicación mecánica más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva, donde su principal, digamos, representante es el shock cardiogénico. Es el evento más difícil, la mayor mortalidad que puede existir y pocos casos salen adelante. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, cuando hablemos de roturas, podemos hacer que un paciente durante el evento rompa la pared libre ventricular. Se rompe la pared. ¿Qué arteria, en todo caso, o qué parte de la cara del corazón estaría involucrada para una ruptura de pared libre, ¿no? En ese momento, ¿qué cosa sería? Un paciente que está asociado a un infarto de cara anterior. Entonces, la pared ventricular libre se asocia mucho a infartos de pared anterior. ¿Ok? Eso tenerlo en cuenta. Puede ser que también haya ruptura del tabique interventricular. Entonces queda como un CIB. También podría pasar. Y se rompe. ¿Con qué cara está involucrada? Con la cara anterior. También hace un infarto. Los infartos de cara anterior, de pared anterior, hacen mucho esto, chicos. Tabique, se hacen huecos, y también la pared libre ventricular, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante que quiero que ustedes que lo recuerden bastante. ¿Ya? La pared libre ventricular y los tabiques interventriculares, ¿ok? Ahora, cuando hay una ruptura de pared libre, se asocia a taponamiento cardíaco. Como se rompe, hace taponamiento. Entonces te pueden poner un cuadro de un paciente que hace infarto y que luego hace un taponamiento. Ese paciente clásicamente es un paciente que tiene una complicación de la pared libre. Sale el agua, la sangre, y lo comprime. Entonces hace taponamiento. No se olviden, hay gente que confunde el derrame pericárdico con el taponamiento. Taponamiento significa cuando el derrame pericárdico tiene aparte del derrame ya alteración hemodinámica. O sea, cuando es un cuadro hemodinámico alterado, ¿sí? Cuando ustedes escuchan taponamiento, derrame, porque la gente una vez me acuerdo que un residente primer año me dijo, paciente que viene con derrame pericárdico, no, taponamiento, y luego seguía presentando su caso y decía, y el derrame pericárdico, y luego seguía presentando y hablaba de taponamiento. Entonces yo le pregunté, le dije, disculpe, solo una pregunta, ¿qué cosa es derrame pericárdico? ¿Y qué cosa es taponamiento cardíaco? Y me dijo, es lo mismo. No es lo mismo. El taponamiento cardíaco es la alteración hemodinámica que ha hecho ese derrame pericárdico. Entonces ustedes tienen que aprender a diferenciar cuando hablen los términos. Entonces una ruptura de pared libre te puede complicar con un taponamiento. O sea, abruptamente hay una alteración hemodinámica muy manifiesta. ¿Correcto? Aparte,
puede haber también esto, ¿no? Ruptura del músculo papilar o disfunción. Lo que te conté el caso de mi papá, ¿no? Él tuvo disfunción. Puede haber ruptura también. Hay dos situaciones. Lo más frecuente es la disfunción. O sea, que se vuelve medio tonto el músculo papilar. ¿Sí? Es una ruptura parcial, en otras palabras, ¿no? En cambio, hay rupturas totales donde prácticamente el músculo se necrosó y comienza a estar separado, ¿no? Esto ocurre sobre todo en qué músculo papilar. A ver, un repasito. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el músculo papilar que de una u otra manera termina sufriendo? ¿Se acuerdan? Y que puede terminar. Eso, muy bien. Muy bien. Y les dijimos, ¿no? PM, ¿no? PM. Claro, PM, pues, ¿no? Porque es de la PM, pero ¿no? Entonces comienza a haber una lesión del póstero-medial y esto pues tiene como que una irrigación muy dependiente solamente de la descendente posterior, ¿no? Entonces puede terminar se involucra mucho en los infartos de cara inferior, ¿no? Infartos de cara inferior terminan dando ese tipo de disfunciones y puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen rápidamente insuficiencia y tienen soplo, ¿no? Cuando yo veo a un paciente que me viene en el caso clínico, y yo digo, es un infarto, pero dentro del infarto me dicen que hay un soplo, automáticamente voy a decir que este paciente está haciendo probablemente una insuficiencia mitral. Pero la diferencia es de que la insuficiencia mitral se está originando porque probablemente hay una disfunción de músculo papilar, ¿no? Asociado a todo este evento coronario que está involucrando una arteria, la descendente posterior probablemente, porque hay una disfunción de músculo papilar posteromedial, que es el que más sufre porque tiene una irrigación única, a diferencia del anterolateral que tiene irrigaciones dobles. Entonces, eso es muy importante que ustedes lleguen a ese punto. ¿Ok? Entonces, puede haber músculo papilar que tenga sufrimiento, ¿no? Entonces acá como rotura, ¿no? Acá abajo te pongo como disfunción, también lo he separado, porque es más frecuente la disfunción que la rotura, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Muy bien. Aneurismas ventriculares podrían haber versus pseudoaneurismas, sí. Aneurisma, ya sabes, todas las paredes involucradas, y pseudoaneurisma solo una pared involucrada, ¿no? Podría presentarse. Otros como la pericarditis, que ya vamos a ver en otra tablita que tengo, creo, me parece, de cuadros de pericarditis, pero el corte es 2 semanas. Antes de las 2 semanas, asociado al infarto. Después de las 2 semanas, asociado a un cuadro inmunológico. Así lo tienes que recordar en tu cabeza. ¿Ok? Entonces acá hay diferentes fotitos de las lesiones. Cuando tú tengas un paciente, cómo se rompe, mira cómo se ha roto acá el músculo papilar, ¿no? O cómo tiene la lesión del septum interventricular, ¿no? O mira, una ruptura ventricular libre, ¿no? Se termina viendo así. O un pseudoaneurisma que se esté presentando, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? A diferencia del aneurisma, ¿no? Mira, el aneurisma chapa todas las paredes, el pseudoaneurisma solo chapa una parte de las paredes, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes lo puedan recordar. Y en las complicaciones tenemos la pericarditis, que generalmente es en las primeras 2 semanas asociados al infarto, ¿ok? Esta pericarditis es al inicio. En cambio, después de las 2 semanas, generalmente las preguntas venía el síndrome de Dressler. Acá podría tener algún beneficio con corticoides, solo es la única cosa que lo diferencia brutalmente para recordar. Pero ambas tienen un componente de dolor, de roce, de dolor, de mejora con la posición de que un paciente pueda ponerse hacia adelante. Entonces es bien difícil diferenciarlo, en verdad, solamente el tiempo nos serviría mucho para los exámenes en tema de complicaciones. Y con respecto al pronóstico de nuestros pacientes, hay que recordar que, vamos a poner acá el resaltador, hay que recordar que la mortalidad en el primer mes es del 30%. O sea, pacientes que se infartan, 1 de 3 va a morir en el primer mes. Ten cuidado, ¿no? O sea, no es que ya pasó, no. Ojo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Los cuadros, tanto de mortalidad extra como intrahospitalaria, deben ser bien valorados por el paciente, ¿no? Otro tema interesante es con respecto a la clasificación Kili, pero ya lo vimos en el manejo del infarto. Cuando es shock cardiogénico, cuarta Kili 4 nada más. Un tema de pronóstico, porque con un Kili 4 ya está muerto generalmente el paciente. El mejor indicador pronóstico se ha visto que es la fracción de eyección, sobre todo en aquellos que tienen afectación izquierda, ¿no? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Por eso que la fracción de eyección nosotros la recordamos, porque es un gran predictor de pronóstico, ¿no?
Y los fármacos de sobrevida que nos preguntan siempre, o sea, acabado el evento agudo, el paciente se revasculariza, se logra abrir la arteria, se coloca bypass con todo lo que yo te he enseñado previamente, las pastillas que mejoran sobrevida, la aspirina, los beta bloqueantes, los IECAS, las estatinas, ojo, 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 en infartos menos de 70 es el objetivo máximo, ¿ya? Menos de 70 es el objetivo máximo. Reperfundir es obligatorio, cualquier reperfusión, sea cateterismo, bypass, cualquier forma, eso es pronóstico, mejora sobrevida. Si puedes operarlo, opéralo. Entonces no te quedes con la duda, ¿no? Ante la duda, corta. Ese es siempre mi gran consejo a mis residentes. ¿Tienes duda? Opera. Si no tienes duda, no operes y haz el mejor tratamiento médico y para eso tienes que leer. Entonces, no te queda otra. Mira, no sé, me parece. No existe eso. ¿Tienes duda? Corta. Si no tienes duda, el mejor tratamiento médico con la mejor evidencia, porque te voy a preguntar el grado de recomendación y el grado de evidencia, porque el paciente se merece la mejor calidad de atención. Entonces, no hay forma. No es lo que te acuerdas. Entonces, tienes que estar bien preparado para recibir ese golpe, ¿no? Para eso es este curso de residentado, para que te prepares para el golpe. O sea, ni siquiera es el golpe, esto no es nada. Te vas a tener que preparar para el golpe. Pero la idea es que entres sabiendo todos estos datos. La defibrilación, lógicamente, se hará si el paciente tiene fibrilación ventricular. Ojo, causa de muerte, extrahospitalaria, fibrilación ventricular. Por eso que tienen que darse, todos los bomberos deberían aprender a desfibrilar, siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. No hay un apoyo ni siquiera a los bomberos. ¿Cómo le vas a enseñar a desfibrilar? No hay DAI siquiera. Entonces tienes que ver. En la causa hospitalaria, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Entonces, eso es muy importante que lo puedas saber. ¿Ya? ¿Las estatinas mejoran la sobrevida? Claro que sí. Por eso que le damos aspirina y estatinas toda la vida a los pacientes. Claro que sí. Y ojo, las estatinas en estados agudos lo damos a dosis tope. Dosis máxima, tú sabes que, por ejemplo, la atorvastatina es 80 miligramos. Entonces, cuando es un cuadro de infarto, el primer mes, le metemos así de golpe, 40 cada 12, sin asco. Y luego ya le bajamos poco a poco, 40 cada 24. 40 cada 24. Cuando hay eventos agudos vasculares, 40 la dosis, tope. Cuando son crónicos, ya es compensado, ya está manejado, todo 20 lo puedes dejar. Pero 40 es una dosis adecuada. 40 es una dosis adecuada. ¿Ok? Claro, todos los pacientes, no importa, me pregunta Veríos Caspirina, incluso mayores de 70, claro. Mira, yo opero pacientes mayores de 70 casi todo el tiempo. Ninguno deja tomar aspirina, porque son cuadros vasculares. Acuérdate, ya te he enseñado, acuérdate, ¿eh? Manda, date una revisada de lo que te he enseñado. ¿Cuándo usar antiagregantes? Ahí te lo he puesto bien bonito, la aspirina, el clopidogrel, lo he hecho así. Entonces, dale una revisada. Todos estos pacientes, para toda su vida, se quedan con aspirina, toda su vida se quedan con yecas, toda su vida con betabloqueantes, toda su vida con estatinas. Son los 4 fármacos de toda su vida. Imagínate que tú seas un laboratorio de estos fármacos, ya te das para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente de qué muere más en el mundo, del corazón. Y estos pacientes lo van a tomar toda su vida. Entonces, te imaginas, trabajar toda tu vida para luego pagar toda tu medicina toda tu vida. Entonces, tienes que cuidarte, ¿no? Y lógicamente, los targets de terapia de calidad de vida, pues quítale el cigarro. El cigarro es el factor de riesgo más importante cardiovascular, ¿no? El tipo de dieta, básicamente trata de mejorar la dieta. Alimentos ricos en omega 3 van a ser muy importantes. Y acuérdate que al corazón le gusta comer grasa, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Aparte también vitaminas van a ayudar mucho a disminuir la oxidación del LDL, ¿no? Hay gente que dice, ¿para qué me sirve la vitamina E, la vitamina C? No, eso no pasa nada, ¿no? ¿Cómo que no? Te sirve para disminuir la parte oxidativa, pero tomándolo dentro de verduras, ¿no? Y las verduras tienen que ser picadas, ¿no? Y las frutas tienen que ser picadas, ¿no? Porque los extractos y los jugos y las verduras en extractos no sirven porque aumentan el índice glicémico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que saber, ahí se ya entras al mundo nutricional. Entonces, dime qué comes y te diré de qué morirás. Acá comienza a aplicarse ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, eso es pregunta clásica. De todas las dietas, lo que ha sido preguntado es el omega 3, que asocia mucho actualmente para la mejora nutricional. Los pacientes, una pregunta que me hacen muchos pacientes, doctor, me ha dado un infarto. Mira, tengo pacientes que le ha dado un infarto. Tengo pacientes que han hecho cuadros de infarto en las piernas, en el cerebro, corazón, y después de todo eso, con 70 años, no te miento, ¿eh? El paciente me dice, ya, tú ponte en mi lugar ahorita, ¿ya?
A ver, ¿cómo responderías si un paciente te dice, doctor, y está bien todo, ¿no? Está bacán tu cirugía, todo está bonito, pero ¿cuándo comienzo quiero volver a mi vida marital? Me dice. Y yo estoy que me mato abriendo cirugías complicadas, haciendo un montón de... ¿Cómo? Y el pata mía, su cabeza, ¿dónde estaba? Doctor, pero yo, ¿cómo es el tema? ¿Cuándo comienzo de nuevo? Mis trotes. Y yo, pucha, viendo que sobreviva, viendo que voy a hacer esto, lo otro. Y el hombre está su cabeza en otro lado. O sea, el pata ya se sobrevivió. Porque, doctor, si usted me está haciendo que me quede más tiempo en la tierra, también hay placeres del hombre que tienen que ser satisfechos. Entonces, tú como, imagínate que tú estás ahí con él. ¿Qué le responderías a un paciente que quiere volver al ejercicio? Se supone que ha recuperado todo el proceso de cardiopatía isquémica. ¿Qué le dirías? ¿Te quedas callado? ¿Me dices, no, mira, vive así nomás? Porque te dicen, por tanta cosa me mato, pues, ¿no? Entonces, eso no es vida. Una vez un paciente me dijo eso, ¿eh? Una vez un paciente me dijo eso, ¿eh? Todo esto no es vida, me dijo. ¿Para qué tanto trabajo, cirugía, mucha vaina? Entonces, porque yo quiero gozar la vida. Me quitas la comida, me quitas el cigarro, me quitas el trago, me quitas, y justamente ahí me dice, me quitas, ahí quédate, le dije, espérate. Entonces el paciente tiene que ser sometido a una rehabilitación cardíaca. El paciente somete a rehabilitación cardíaca y tienes que medir la cantidad de potencia que tiene ese nuevo corazón. Y eso lo mides con los METs. Los METs es un indicador de metabolismo que el paciente que se somete a una prueba de esfuerzo, tú puedes llevarlo primero a un nivel de un METs adecuado. Oye, doctor, tu paciente, ¿te acuerdas que no toleraba la prueba de esfuerzo? Ya la tolera. Tiene un MET 5 o 6. Está yéndole bastante bien. ¡Qué bacán! ¿Aprobado la prueba? Aprobado, doctor. Está muy bien. Señor, venga, le comento una nueva noticia. Sus METs son adecuados. Una vez que el cardiólogo te aprueba de acuerdo a una prueba de esfuerzo, en todo el proceso que está haciendo rehabilitación, lógicamente no de golpe va a ser correcto, es una rehabilitación cardíaca, así como el corazón se enfermó, también demora años en recuperar. Pues. Ya pues estás habilitado para hacer lo que te dé la gana, has cumplido tu dieta, estás bajando de peso, has quitado el cigarro, entonces ya puedes volver a tu vida como era. Entonces poco a poco se reinserta, no es que el paciente quede inválido, hay que aprender a reinsertar a los pacientes. Hay algo que es muy dejado y abandonado en este país, que es la rehabilitación en todos los niveles. Entonces hay rehabilitación cardíaca y el paciente vuelve nuevamente y lógicamente pasa por pruebas para que el corazón esté expedito y pueda volver. ¿Ok? Eso es importante. Eso es importante para que ustedes lo sepan. No les leo todo lo que dicen estos sinvergüenzas en el chat porque por respeto al público en general, muy educado, pero es muy importante todo esto. ¿Ok?